Bueno, pues el título del taller que se va a impartir esta tarde es Preparación y publicación de un artículo de investigación. Este se elaboró a cargo del doctor Hill y con los integrantes de la clase de Seminario de Educación 2. Lo primero es preguntarse por qué publicar una investigación. Bueno, el conocimiento que surge de la investigación es necesario darlo a conocer, así se amplía más sobre ese tema, se pueden investigar nuevas cosas en general para que sea útil el conocimiento que se está produciendo con las investigaciones. ¿Dónde se publica? Bueno, el conocimiento se publica en artículos de investigación, los cuales están en revistas, y estas revistas están alojadas en distintas plataformas. Por ejemplo, Scopus, Latindex, Redalyc, Dialnet, Todos estos son motores de búsqueda especializados en el área de investigación, donde se pueden encontrar las distintas revistas y a su vez los artículos. La publicación tiene una serie de pasos que son como básicos para llegar a publicar un artículo. Lo primero y el más importante es la preparación del manuscrito. Si no se tiene un artículo, no se puede publicar. Después, ya que se tiene la preparación del manuscrito, sigue enviarlo y ya que se ha enviado la producción, posteriormente la publicación y por último la promoción. Vamos a ir a lo largo de este taller explicando cada uno de los pasos para comprenderlos mejor. El paso número 1, preparación del manuscrito. Este se divide a su vez en dos etapas. Primero la planeación, que es antes de elaborar el manuscrito, que se consta en elegir el tema y este tema debe ser del interés del investigador y también debe ser de su área de conocimiento. Así se tiene suficiente información, suficiente dominio del tema para poder abundar en él de la manera correcta. En este también se realiza una revisión de la literatura, ya que ésta amplía el conocimiento y también ayuda a estructurar mejor la investigación y a determinar el enfoque que va a tener según el tema. Después de ahí viene la elaboración del manuscrito. Sin importar el área, sea ciencias de la salud, educación, ciencias sociales, administración o finanzas, tienen una estructura similar. Lo que varía es el contenido. Esta estructura encuentra estos elementos básicos como el título, los autores, el resumen, palabras claves, la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones y referencias. Vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. Para esto vamos analizando primero lo que es, el título y después viene el resumen, que el resumen es una síntesis de la investigación realizada. Se rescatan aquellos elementos importantes a resaltar de la investigación. Varía dependiendo de las revistas con sus lineamientos, pero en promedio un resumen es de 150 palabras. En esta síntesis se incluyen los objetivos, el diseño, metodología, los resultados y conclusiones, cada uno de ellos de manera sintetizada. Y después se encuentran las palabras clave, las cuales son conceptos principales de investigación. Esto ayuda a poder encontrarlos en los distintos buscadores que antes mencionamos, así puede ser identificado el artículo de una mejor manera. Aquí podemos ver este ejemplo, un artículo que es sobre el cambio en la obesidad entre escolares de mexicanos de primarias públicas. En este podemos observar el resumen tanto en español como en inglés, y en español aquí muestran específicamente cada uno de sus elementos, el objetivo, material y método, resultados y conclusión. No todos los resúmenes lo muestran así, a veces simplemente está implícito, pero contiene todos los elementos. Y por último te encuentran las palabras clave, en este caso, obesidad de escolares México, vigilancia nutricional. Esto nos habla de manera general de lo que va a tratar el artículo. Después viene la introducción. En esta parte de la introducción hay dos elementos básicos. El planteamiento del problema, que es como la pregunta de investigación, lo que se quiere resolver o buscar con la investigación, y la revisión de la literatura, que vienen siendo los antecedentes. A diferencia de una tesis, este apartado es más pequeño, no es la parte central del artículo, sino son los resultados. Aquí es más que nada para dar una definición conceptual de las variables del estudio
y antecedentes que llevan a la problemática. En el mismo ejemplo, podemos observar que primero da una definición de qué es la obesidad. Después nos menciona los antecedentes, tanto mundiales como a nivel ya más local, que es en México, de cómo está la obesidad, tanto a nivel mundial como en México, en los niños, porque es el tema principal. Y por último, menciona el objetivo con el cual se realizó la investigación. El siguiente apartado es la metodología. En esto varía un poco dependiendo si es cuantitativo o cualitativo. Más adelante el maestro Raúl y Otoniel nos van a hablar de cada uno de ellos, pero la estructura y los elementos que se incluyen son similares. Primero la población, es decir, con quiénes se está realizando la investigación, el tipo de estudio, la recolección de datos, las variables e instrumentos utilizados para recabar la información, las técnicas de análisis, que estas varían según pruebas estadísticas si es cuantitativo o los análisis cualitativos. Y en el caso de los artículos del área de la salud, incluyen un aspecto de ética, porque tratan temas sensibles, los cuales es importante tener regulados por los comités de ética. En este caso es un artículo del área de la salud. Entonces, en diseño y población menciona que pues las edades de los niños, cuántos niños eran, las escuelas primarias, todo lo relacionado a la población de estudio. Después menciona las variables del estudio, es decir, de obesidad, que otras variables, a lo mejor el peso, el índice de masa corporal, todo lo que se vaya a medir en este estudio. Y después mencionan la forma de capturar los datos, cómo se recabaron, el análisis estadístico y por último la parte ética. En el siguiente apartado de resultados, igual dependiendo, esto varía si es cualitativo o cuantitativo, pero la estructura es similar. Se menciona primero la descripción de la muestra, que viene siendo todos los datos específicos en cuanto a edad, sexo, en general lo que se necesite. Y esto también depende qué tipo de población sea, y el maestro Raúl nos va a describir un poco más sobre cómo se selecciona la muestra. También está un apartado de comportamiento de las variables de estudio. Aquí es donde se dan los reportes, ya sean estadísticos o cualitativos, de las variables que se están estudiando y los hallazgos principales. Pueden ser las pruebas de hipótesis, si cuenta con ellas, o dependiendo el propósito de la investigación, son los resultados que se reportan. Aquí podemos ver que primero nos habla acerca de la descripción de la población, en qué porcentaje de escuelas se estudió. Después menciona de cada una de las variables todos sus reportes estadísticos de los resultados encontrados. El último apartado es la discusión y las conclusiones. La discusión es la interpretación de los resultados. Todos estos, ya sean estadísticos o cualitativos, ¿qué nos dicen? ¿Qué la interpretación que se hace de ellos y qué respaldo de otras investigaciones se cuenta? Aquí es donde se hace esta comparación con las investigaciones antes realizadas. Y por último se realizan conclusiones, limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones. Aquí en este caso de este artículo solo la denominan como discusión, sin embargo podemos al final darnos cuenta que también mencionan conclusiones finales. Depende la manera en que se titula la estructura de la revista, pero estos tres elementos que son la discusión, las recomendaciones y las conclusiones pueden ir en el mismo apartado. Bien, yo les voy a hablar un poco acerca sobre el envío del manuscrito. Este aspecto conlleva algo de suma importancia, que son las directrices para los autores. En esta parte definitivamente debemos poner mucha atención a ciertos aspectos porque al momento de la revisión cuenta mucho. Dependiendo de la revista, esta te va a pedir algunas cosas muy generales como la buena redacción, la claridad del escrito, la estructura que debe tener, la buena ortografía, etc. Y otras
muy específicas como el número de cuartillas que debe tener tu artículo, el tipo de letra que debes presentar tu documento, el interlineado, el número de caracteres, el formato de tablas y figuras. Otra cosa también, la extensión del título y del resumen que ya mencionó mi compañera. También otras revistas te pedirán datos específicos de los autores como el nombre completo, datos de ocupación, los cargos y correo electrónico. Otro aspecto de suma importancia en el formato es para citar y referenciar en tu escrito de manera específica. En algunos casos, la revista te pide de qué manera citar también algunos documentos como revistas, libros, capítulos de libros, ponencias, páginas web, periódicos o tesis. En la parte de producción es quizá la más tardada de este proceso, porque es aquí donde la revista lleva a cabo la revisión exhaustiva y dirigida de tu documento. Generalmente, esta revisión se hace por etapas. En la primera se realiza una valoración por parte del comité editorial de la revista de acuerdo con los criterios que establecieron en las directrices para los autores que ya mencioné anteriormente. Si por algún motivo tu artículo no es aceptado en la revista te lo hará saber en un plazo no mayor a 15 días, generalmente. Y en la segunda etapa se realiza un arbitraje para determinar si tu artículo satisface los criterios que ya te mencioné. La revista verifica también la originalidad de tu artículo y se envía un dictamen por parte de los especialistas y este proceso generalmente dura 6 meses. Algo muy importante que debo mencionar en esta parte es que durante este tiempo la revista te exige no someter a ninguna otra revista tu artículo. Tienes que esperar el dictamen para saber si es posible buscar otras opciones de publicación. Al aprobarse la publicación de tu artículo, se ceden automáticamente los derechos patrimoniales de este a la revista y autoriza su publicación en cualquiera de sus soportes y espacios de difusión de la revista. Ellos permitirán la producción parcial o total de tu texto publicado. Además, se le harán modificaciones de estilo que exija la revista para su publicación, siempre y cuando se obtenga la autorización previa tuya como autor y también del editor de la revista. Y para finalizar, llega el momento de la promoción de tu artículo, la reproducción de tus logros. Y se llega el momento de compartir y difundirlo con los demás, el fruto de tu trabajo en diferentes espacios como tus redes sociales. Puede ser Facebook, Instagram, YouTube, Google, Instagram, etc. Siempre y cuando aclares que tu artículo ha sido publicado originalmente en la revista que elegiste. Con respecto a la investigación de tipo cuantitativa, nosotros podemos tener algunas observaciones que presentar. A continuación vamos a mostrarles un extracto de un artículo presentado en una revista de psicología. Como ustedes pueden ver, ahí se presentan las métricas de impacto y también el ranking en una cierta organización. A continuación también podríamos ver nosotros las indicaciones para las cuales esta revista ha sido ubicada. Vemos que tiene una buena calidad. Ahí hay diferentes organizaciones que la avalan. A continuación podríamos ver nosotros también la estructura que tiene este artículo. Este artículo presenta el resumen, la introducción, la parte del método, los resultados, la discusión y las referencias. Como esto es un estudio de tipo cuantitativo, veremos a continuación el método y los resultados. En el resumen se describe el método a grandes rasgos, así también como el propósito del estudio, y los resultados muestran de manera compacta los hallazgos principales del estudio. Podemos ver en la siguiente diapositiva que el método que se está utilizando está explicado en esa parte y dice que es un muestreo tipo conveniencia y se reportan la cantidad de muestra y los porcentajes de hombres, mujeres y edades.
y la localidad en la cual fue hecha este estudio. Para la muestra existen básicamente dos tipos de muestreo. El muestreo de tipo probabilístico y el muestreo de tipo no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel donde se tiene conocimiento de la probabilidad con la cual un sujeto puede pertenecer a la muestra, en tanto que el muestreo no probabilístico no se sabe esa probabilidad. El más recomendable es el muestreo probabilístico porque se puede generalizar resultados. Ejemplos de este tipo de muestreo son el aleatorio simple, el estratificado, el por conglomerados o el sistemático. Sin embargo, muchas veces no se tiene la posibilidad de hacer un muestreo probabilístico y se procede a hacer un muestreo no probabilístico. Los más conocidos son el muestreo por conveniencias y el muestreo por cuotas. Podemos ver a continuación también que el instrumento utilizado se describe. Es un instrumento que utiliza una escala Likert de 5 puntos. Hay diversas escalas Likert. La más común es la de 5 puntos, de 1 a 5, pero también existen la de 1 a 7 y la de 0 a 10, entre otras. También se reporta la validez y la confiabilidad del instrumento. Hay diversos tipos de valideces. Una de las más populares reportadas es la validez discriminante, así también como la validez convergente. Y la confiabilidad típicamente se reporta con el alfa de Cronbach. Podemos ver a continuación que también pueden existir investigaciones donde no se utilicen escalas o encuestas, sino se hacen mediciones a través de instrumentos directamente, como medir la presión arterial, la temperatura, el peso, el volumen. En estos casos es necesario validar los instrumentos reportando su marca, sus peritajes técnicos, etcétera. Podemos ver también a continuación que en la parte del procedimiento se explica con detalle cómo se abordó el estudio, qué se hizo, cuáles fueron los pasos para llegar a la obtención de la información. En la siguiente diapositiva podemos ver que ya parte de esta información está desglosada en la parte de resultados. Diversos estudios estadísticos se pueden utilizar en las investigaciones de tipo cuantitativas. Una de estas es el coeficiente de correlación. Hay varios tipos de coeficiente de correlación. El más popular es el coeficiente de Pearson, pero existe el Ross-Spearman, también el Tau-Kendall. Aquí se está utilizando el coeficiente de Pearson, también llamado R, el cual se sabe que entre más cercano a los extremos, más 1 y menos 1, la correlación es más fuerte, la asociación lineal entre dos variables, y más cercano al valor de 0, la asociación lineal es más débil. Podemos ver allí que se están comparando algunos elementos como los chicos, las chicas y diversos conceptos de autoconcepto con satisfacción con la vida, el afecto positivo y el afecto negativo. En la siguiente diapositiva podemos ver nosotros que existen, como esta prueba de R. Pearson requiere de normalidad bivariada, existen varias formas de validarlas. Una de ellas es validar la normalidad univariada, es decir, por cada variable. Algunas formas de hacer esto es utilizando un histograma, y se observa la forma del histograma, si tiene o no forma de campana. También se pueden utilizar la kurtosis y el sesgo de manera indirecta, nos dirían si hay evidencia de normalidad. También se utilizan gráficos cuantil-cuantil, llamados popularmente QQ-plot, así como pruebas de normalidad. Las más conocidas de estas son la prueba Shapiro-Wilk, la Kolmogorov. Sin embargo, existen otras que ustedes pueden ver allí en la lista, como la Anderson-Darling, Shapiro, Francia, etcétera. Podemos ver a continuación entonces que un análisis adicional que se hizo en este estudio es un análisis de varianza. El análisis de varianza, también llamado ANOVA, se utiliza cuando uno desea comparar el promedio o la media de una variable entre dos o más grupos. Básicamente lo que uno quiere saber es si existe diferencia significativa en la media de esa variable
entre los grupos que se están probando. Aquí ustedes pueden ver que existe la variable dependiente, y en este caso es la satisfacción con la vida, y el factor, algo así como la variable independiente, sería el nivel de autoconcepto del sujeto, que hay 3 niveles o 3 poblaciones en este estudio: el autoconcepto bajo, el medio y el alto, y podemos ver ahí diferentes números. Los que más destacan aquí, que queremos enfatizar, es el estadístico F, el cual se está aquí mostrando, y la eta cuadrada, los cuales nos van a indicar la significancia de la prueba, así también como el tamaño del efecto. El valor P, que es un número muy importante cuando toma decisiones en estadísticas, nos dice que en este caso el nivel de significancia que se fijó fue 0.05. Al ser menores que 0.05 los estadísticos, los valores P asociados a estadísticos F, se encuentra que existe diferencia significativa en la media de los diversos grupos. También se puede hacer pruebas posteriores, llamadas pruebas post-hoc. Una de las más populares es la prueba de Tukey. Sin embargo, existen otras pruebas de comparaciones posteriores. Otro enfoque metodológico es el de la investigación cualitativa, la cual podríamos definir como una investigación que produce datos de tipos descriptivos respecto a las experiencias de las personas, su comportamiento, emociones, sentimientos, fenómenos sociales y culturales entre las comunidades, a la vez en la cual no se hace uso de la estadística para el análisis de los datos. Hay algo muy importante que tenemos que saber, y es cuándo podemos elegir un tipo de investigación cualitativa o cuantitativa. Y podemos aquí mirar la estructura de un artículo de tipo cualitativo. Ese nos va a servir para ver las diferencias y la forma en la cual se realiza. Podríamos decir que la investigación cualitativa se elige cuando se pretende desarrollar una teoría, entender un fenómeno o suceso, o cuando se quiere describir múltiples realidades o capturar conductas que ocurren de forma natural y espontánea. En este caso, el artículo que se está presentando es el análisis cualitativo del deterioro de la calidad del agua y la infección por Helicobacter pylori. Podemos ver que la estructura es muy similar a la que se presenta en el tipo de investigación cuantitativa, con algunas diferencias que vamos a ver a continuación. También podemos analizar que los estudios de tipo cualitativo se pueden dividir en 2 grandes categorías: los estudios de tipo descriptivo, en el cual se incluyen diseños etnográficos, biográficos, fenomenológicos, documentales, investigación-acción y estudio de caso; y estudios de tipo interpretativo, en el cual se encuentra la teoría fundamentada de la inducción analítica. En el artículo que estamos analizando, la metodología es de tipo investigación-acción, en la cual es un tipo de estudio en el que se investiga a la vez que se interviene. Las personas que son parte del grupo de estudio participan de manera activa en la identificación del problema y de las posibles soluciones. Otra cosa que podemos analizar también tiene que ver con la recolección de los datos, que tiene cierta diferencia con el enfoque cuantitativo. Podemos ver que esta recolección se puede llevar a cabo a partir de la observación, entrevistas, fotografías, grupos focales, análisis narrativo, revisión de los documentos, historias de la vida real, notas de campo y videograbaciones. Podemos notar que en este artículo se utilizaron los grupos focales, que son un tipo de entrevista grupal en la cual se cuenta con un moderador y en la que se pretende que a través de la interacción de los participantes se obtenga información valiosa para comprender de mejor manera el problema que se está analizando. En la siguiente diapositiva podemos notar el análisis de los datos, que se puede dar de 4 maneras: a través del descubrimiento, la codificación, interpretación y categorización. En el artículo que estamos analizando podemos notar que la forma en la cual ellos analizan los datos es en base a la categorización. Se elaboraron categorías fundamentales para poder comprender de mejor manera el problema que se está investigando. En la siguiente diapositiva podemos notar que algo importante de los estudios cualitativos es que solamente tienen validez para la persona o para el grupo de personas que participan del estudio. Hace un momento vimos también que dentro de las categorías se puede ver el estudio de caso, en el cual muchas veces con solamente una persona podemos elaborar este tipo de estudio. Entonces, este tipo de investigación solamente tiene validez para una persona o el grupo de personas. Los resultados no pueden generalizarse. En este caso, nuestro
artículo solamente tiene validez para los participantes del departamento del Cauca. Muy bien, a continuación vamos a ver una serie de criterios sugeridos para la selección de una revista científica. Hasta aquí hemos visto cómo preparar el manuscrito y ahora nos vamos a adentrar en la selección de la revista, cómo someter un artículo. Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta y el primero es la línea editorial y temática de la revista, ¿no? Nuestro artículo debería ser publicado en una revista acorde con el tópico de investigación. Otro punto importante es la indexación. Las revistas generalmente forman parte de un grupo que tiene el propósito de dar mayor visibilidad a los artículos. La investigación tiene valor en tanto que se pueda compartir y se pueda citar. Entonces, justamente las revistas indexadas permiten que los artículos sean más visibles. Un siguiente aspecto es el idioma, dado que hay revistas que publican en español, otras en inglés, otras en portugués y algunas revistas en más de un idioma. La periodicidad tiene que ver con la cantidad de números que se publican por año. Cuanto mayor sea la periodicidad, más posibilidad tenemos de que nuestro artículo sea publicado. La periodicidad mínima de una revista es semestral, es decir, 2 números al año. El proceso de validación o referato tiene que ver con el proceso de revisión de los artículos, es decir, los árbitros o los pares. Hay algunas revistas que tienen muy explícito este aspecto, ¿no? Es decir, cómo debe ir el manuscrito para ser evaluado. Otro aspecto es la visibilidad del acceso. Generalmente las revistas están online a través de diferentes plataformas. El lapso de valoración se refiere a cuánto tiempo demora una revista en contestar y en publicar en caso de que sea aceptado el artículo. Hay diferentes tipos de artículos. Artículos de investigación o estudios. Hay también reseñas, hay reflexiones, cartas al editor. Entonces, las revistas generalmente exponen qué tipos de artículos publican. Otro aspecto tiene que ver con las normas para los autores, es decir, que antes de publicar conviene revisar cuáles son esas normas para adecuar nuestro artículo, nuestra investigación a esas normas. La revisión preliminar tiene que ver justamente con esa devolución que nos hace la revista para que demos un ok final luego de haber hecho todos los arreglos pedidos por los revisores. Hay revistas que tienen costos, aunque hay revistas que son gratuitas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos costos asociados. A veces hay costos para traducir o incluso hay revistas que cobran para publicar. Y por último, tenemos que tener en cuenta las convocatorias. Hay revistas que publican de manera temática, entonces emiten una convocatoria para temas relacionados con el COVID o temas relacionados con un área específica del conocimiento. Entonces, no siempre nuestro artículo está alineado con esa convocatoria, entonces deberíamos buscar revistas o que tengan la convocatoria de nuestro mismo tema o que tengan una apertura para publicar diferentes tipos de artículos. A continuación, vamos a ver, existen ayudas para la selección de revistas. Son buscadores. Estos buscadores
cumplen una función muy importante, dado que nos ayudan a elegir un grupo de revistas que esté orientada, esas revistas estén orientadas con nuestro artículo. Por ejemplo, tenemos Find My Journal o el Sevier Journal Finder. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos el Jane, que es otro buscador, y por último el Enago. Estos dos últimos son de revistas de código abierto y orientadas mayormente al área de las ciencias de la salud. Vamos a ver cómo funciona justamente estos buscadores para que tengamos una idea. Por ejemplo, este es el Journal Finder y nos pide, este Journal Finder, que ingresemos el título del trabajo. Yo tengo aquí una investigación y vamos a ingresar los datos que nos solicitan. Este es el título. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a ingresar también el resumen. Y a continuación también vamos a ingresar las palabras clave. Muy bien. Entonces vamos a poner encontrar las revistas. Y nos dice aquí que hay 49 revistas que coinciden con el artículo. Como podemos observar, la primera de las revistas tiene un factor de impacto de 1.6, este es un índice, y nos dice que el nivel de aceptación de la revista es del 23%, es decir, que de 100 artículos que llegan solamente se aceptan 23. La revista demora 2 semanas en tomar la primera decisión, es decir, si el artículo va a ser sometido al proceso de revisión, y demora 37 semanas para publicar el artículo. Es una revista exigente, como podemos ver, pero hay otras revistas. Aquí el nivel de aceptación es un poquito mayor y publican en 19 semanas, lo cual es más rápido. Y de esta manera nosotros podemos buscar las diferentes revistas. Voy a ingresar a una de ellas, a esta, ansiedad y estrés. Y déjenme ver un poquitito. Aquí estoy, perdón. Ingresamos en la revista. Aquí tenemos la revista Ansiedad y Estrés. Hay una serie de informaciones de esta revista. Y generalmente cuando entramos en la revista propiamente dicha, nos vamos a encontrar que hay un área donde dice someter o publicar un artículo. Voy a entrar a otro sitio que nos va a ayudar mucho a elegir una revista, que es el Simago Journal. Este sitio lo que hace es agrupar las revistas por áreas de conocimiento. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa publicar en el área de negocios, ¿sí?, y queremos que la revista sea en la región de Latinoamérica, entonces el buscador nos va a dar todas las revistas que coincidan con esa búsqueda. Aquí tenemos un grupo de revistas, ¿sí? Perdón que aquí todavía no agarró lo de Latinoamérica. Ahí está. Bien. Perfecto. Ahora sí.
Estos numeritos Q2, Q3 significan cuartiles. Cuanto más alto es el cuartil 1 es el que tiene mejor factor de impacto, el cuartil 2 tiene un factor de impacto menor, cuartil 3 tiene un factor de impacto menor todavía, y el cuartil 4 es el que tiene el factor de impacto más bajo. Este factor de impacto tiene que ver con la visibilidad. Entonces, aquí tenemos una manera de encontrar revistas, ¿sí?, que estén acordes a un área específica de conocimiento. A continuación, voy a mostrarles la Revista Internacional de Estudios en Educación, que es una revista editada por la Universidad de Montemorelos y coeditada con 5 universidades más. Si nosotros ponemos a enviar un artículo, ¿sí?, lo primero que nos va a decir es que para poder hacer un envío, tenemos que loguearnos. Yo ya me he logueado y he entrado a la revista y voy a poner aquí nuevo envío. Perfecto. El idioma en el que esta revista se publica es en español. Nosotros también escribimos en español, así que así lo dejamos. La sección en la cual nos interesa publicar es en la sección de estudios, es decir, artículos de investigación. Y aquí hay una serie de criterios que debemos satisfacer. Y entonces ponemos guardar y continuar. Muy bien. A continuación, esta revista nos dice que debemos subir el artículo. Vamos a poner texto del artículo y vamos a subir propiamente el artículo. Aquí está. Muy bien. Continuar, continuar, completar. Perfecto. Ahora nos va a pedir una serie de metadatos. Estos metadatos se utilizan en los buscadores, los motores de búsqueda de Google, Academic y de otras bases de datos, así que son muy importantes. Lo primero que me va a pedir es el título. Así que vamos a ir nuevamente con el título. Si tenemos la versión en inglés del título, la podemos poner aquí también. El resumen es un requisito obligatorio. Aquí lo tenemos, así que lo vamos a incluir. Si tenemos el resumen en inglés, también podemos incluirlo. Aquí lo tenemos. No es un requisito obligatorio. Y a continuación me va a pedir las palabras clave. Hay un detalle con las palabras clave. No podemos poner todas las palabras clave juntas. Tenemos que poner cada conjunto de palabras clave y poner coma. De esa manera va a tomar la palabra clave. Vamos a poner aquí actitud hacia la lectura, coma, y el rendimiento académico como última palabra clave. Lo mismo haríamos en inglés. Por último, aquí dice citas. ¿Qué son las citas? Ni más ni menos que las referencias. Entonces, nos vamos al listado de referencias, copiamos nuestro listado de referencias y lo pegamos aquí. Muy bien, ¿qué más falta? Pues los datos del autor. Aquí tenemos que editar los datos del autor. Jorge Antonio es mi nombre, Hilt es mi apellido, este es mi correo. En este caso estoy en México, represento a la Universidad de Montemorelos y prácticamente estamos
con toda la información necesaria. Si hubiesen más autores, vamos a poner aquí añadir colaborador y agregaríamos los diferentes autores. Guardar y continuar, finalizar el envío, aceptar, y en este momento ya hemos finalizado el proceso de someter un artículo a una revista. ¿Qué es lo que espera? Pues con los datos que ya hemos enviado a la revista se comunicará con el autor y le dará su parecer si es aceptado para ser sometido al proceso de revisión. Con esto hemos finalizado este taller. Queremos agradecerles a cada uno de los miembros de este equipo que han participado y queremos animar también a cada uno de ustedes a publicar, a realizar investigación, a enriquecerse con este proceso y a difundir los resultados de su investigación mediante un artículo que pueda ser publicado en una revista. Muchas gracias y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.